En las historias de esta noche, el amor y la obsesión se transforman en muerte y condenación. Un bromista de las redes sociales consigue un fan que lo sigue de la pantalla al mundo real y demuestra su devoción con una caída fatal. Y un hombre recibe una caja embrujada de disculpas de una ex amante fallecida hace un año, quien escribe desde un lugar donde el cielo arde rojo. Dos historias de devoción, obsesión y los horrores que deja el amor. Bienvenido a Noche de Horror, donde cada sombra esconde un secreto y cada susurro puede ser el inicio de tu peor pesadilla. Moriría por ti, Kevin. Hola a todos, mi nombre es Kevin y voy a contarles sobre mi acosador. Empezaré por decirles que tengo un estatus de microcelebridad de nicho en Instagram. No lo digo para presumir ni nada de eso, no. Lo digo porque está relacionado con lo que estoy a punto de exponerles. Verán, empecé mi cuenta hace unos años. Solo bromas, vlogs, ya saben. Todo ese rollo de ser una personalidad de internet. Conseguí un pequeño grupo de seguidores y con el tiempo, más y más gente empezó a saber quién era yo. Fue un poco desconcertante al principio, tanta gente sabiendo mi nombre y mi aspecto. Sin embargo, me fui acostumbrando y, finalmente, empecé a encontrar consuelo en la pequeña comunidad que había creado. Empecé a hablar con mis seguidores, interactuando con ellos como si fueran mi familia. A medida que la página crecía, conocí a más y más personas que sinceramente puedo decir que se convirtieron en amigos genuinos. Había un tipo en particular, cuyo nombre era David, que de hecho se convirtió en mi mejor amigo. Descubrimos que vivíamos a solo un par de millas el uno del otro. Y después de conocernos por primera vez, creamos una tradición semanal de encontrarnos en un bar local donde nos poníamos al día y charlábamos. También se convirtió en una especie de invitado habitual en mi página de Instagram y la gente parecía adorarlo por el marcado acento sureño que tenía. Él y yo hicimos crecer la página hasta unos 100,000 seguidores y para ese entonces la gente nos contactaba para anuncios y patrocinios de marcas. Yo, por mi parte, no podría haber estado más feliz. Realmente podíamos ganar dinero de verdad haciendo algo que amábamos. Y ese pensamiento me reconfortaba el alma. David, por otro lado, era un pesimista consumado. Llámame cuando no tenga que trabajar por la mañana, decía siempre cuando le hablaba sobre el crecimiento de nuestra página. David, ¿te das cuenta de que si nos esforzáramos lo suficiente en esto, podríamos hacernos un nombre? Podríamos dedicarnos a esto para vivir en lugar de que yo trabaje en la caja registradora de Walmart y tú pongas cemento por dinero en negro. Él sorbía su cerveza y, con un gruñido, espetaba. Te lo digo, Kevin, llámame cuando no tenga que trabajar por la mañana. Da igual, ¿verdad? A pesar de lo pesimista que era, seguía saliendo a grabar videos conmigo. Se emocionaba tanto como yo al ir a gastarle una broma a algún comprador desprevenido de Target, vistiéndose como un maniquí antes de saltar sobre ellos cuando pasaban. Y ese era el tipo de videos que realmente nos ayudó a crecer. Solo bromas inofensivas que le sacaban una risa rápida a la gente. Los me gusta y los comentarios llegaban a raudales, tanto de fans como de detractores. Un día, mientras revisaba los comentarios de una de mis publicaciones recientes, me encontré con uno que me dejó rascándome la cabeza. Moriría por ti, Kevin.
Era extraño porque ¿quién soy yo para que alguien muera por mí? Solo soy un tipo cualquiera en Instagram, haciendo bromas a la gente. Le respondí a su comentario con ese mismo hecho, diciendo: oye amigo, no vale la pena morir por nadie, seguido de algunos emojis de risa por si acaso. Respondió de inmediato. Ni siquiera había tenido tiempo de refrescar la página cuando vi la notificación aparecer en la parte superior de la pantalla de mi teléfono. Tú sí. Sin saber qué más hacer, simplemente le di un corazón al comentario del tipo. Entre el trabajo y las grabaciones, me gusta relajarme jugando a algunos videojuegos. Dejé mi teléfono a un lado y encendí mi P5, donde jugué al Call of Duty durante las siguientes, 5 horas más o menos. Después de dar por terminada la noche y revisar mi teléfono por última vez, descubrí que tenía una solicitud de mensaje del tipo de antes. Hice clic en ella y esto es lo que decía: hola Kevin, muchas gracias por responderme y por dar like a mi comentario. Te quiero mucho, literalmente moriría por ti. Escuchen chicos, soy una buena persona, ¿de acuerdo? No soy alguien que simplemente va a ignorar a una persona que claramente se inspira en mí. Dicho esto, respondí con: muchas gracias amigo, yo también te quiero. Me alegra mucho que te guste el contenido, pero escucha, no hay razón para morir, ¿vale? Seguido de más emojis de risa. Inmediatamente respondió, una vez más, con: tú, sí, lo aprecio colega. Respondí. Le dio un corazón al mensaje y respondió con: entonces, ¿cuándo crees que saldrá tu próximo video? ¿Crees que puedo salir en él? Aquí es donde me impacienté un poco. Estoy a favor de la interacción amistosa, pero cuando parece que solo eres amable para conseguir algo, ahí es donde trazo la línea. No lo sé amigo, estate atento al video. De todas formas, debería estar subido en algún momento de mañana. Le dio un corazón al mensaje de nuevo y respondió con: lo que tú digas Kevin, seguido de algunos emojis sonrientes. Un poco desconcertado por la intensidad del tipo, salí de nuestros mensajes y me fui a dormir. Al día siguiente fue un gran día para David y para mí en cuanto a contenido. Ambos teníamos el día libre, así que pasamos todo el día, básicamente, grabando clips. El gran video de David ocurrió cuando se acercó a un oficial de policía en servicio y le preguntó si podía, y cito, perseguirlo sin arrestarlo. El policía vio que estábamos grabando y debió de tener un turno tranquilo porque, ¿pueden creerlo? Realmente persiguió a David y lo atrapó. Hizo que pareciera real. Incluso le puso las esposas a David en un momento dado. La cara de David no tenía precio. Hablo de lágrimas, mocos, todo el espectáculo. La expresión en su rostro cuando se dio cuenta de que era una broma fue igualmente impagable. Parecía como si acabara de librarse de 2 cadenas perpetuas. Mi gran video llegó cuando me reuní con un ganadero de vacas, con el que había estado en contacto. Este tipo estaba en medio de la nada, con nada más que campos rodeando su propiedad. Y la razón por la que me reunía con él era porque me dijo que podía intentar montar uno de sus toros para un video. Así que llegamos allí, y estoy en la espalda de esa cosa, agarrándome como si mi vida dependiera de ello, mientras salta y me lanza de todas las maneras posibles. Todo por unas cuantas vistas en Instagram. En fin, prometo que hay una razón para lo que les estoy contando. Así que, cuando llegué a casa esa tarde, estaba revisando los vídeos que había grabado ese día, preparándome para editarlos en clips. Mientras miraba,
encontré algo que me dio un escalofrío por la espalda. En el fondo del vídeo de David había una persona observando desde la distancia con lo que parecían ser unos binoculares. Tenía el pelo castaño oscuro y llevaba una camisa roja brillante con pantalones de camuflaje. Parecía que nos estaba observando y tomando notas, supongo. Todo lo que sé es que parecía que tenía un bloc de notas en una de sus manos. Normalmente, ni siquiera me habría dado cuenta de esto. Sin embargo, esa misma persona apareció en mi video, que había sido grabado al menos a 40 millas del de David. Inmediatamente hice capturas de pantalla de los dos videos para enviárselas a David. Estuvo de acuerdo en que era, de hecho, muy espeluznante. En este punto, ni siquiera había considerado al tipo de los comentarios. Simplemente pensé que era un desconocido que decidió seguirnos desde la ciudad. Sin embargo, eso cambió cuando recibí un nuevo mensaje del habitante de la sección de comentarios. ¿Cuándo vas a subir el video? No puede ser, pensé para mis adentros. Le respondí con un severo: Tío, tengo que preguntar, ¿nos estuviste siguiendo hoy? Como siempre vio el mensaje de inmediato. Esta vez respondió con enfado: ¿Y qué si lo hice? Es un país libre. Puedo hacer lo que quiera. Esa es una buena manera de que te pongan una orden de alejamiento, amigo mío. Respondí: Sí, claro. Tienes que saber mi nombre para obtener una orden de alejamiento, tonto. ¿De verdad crees que esto es algo más que mi cuenta secundaria? Fue entonces cuando denuncié la cuenta y lo bloqueé. Me gustara o no, esos clips eran oro interactivo y no podía dejarlos desperdiciar por un psicópata en el fondo. Simplemente lo recortaría. Así que eso fue lo que hice. Me aseguré de que no se le viera en ninguna parte de los videos y los publiqué. Esos dos clips por sí solos nos hicieron ganar a David y a mí unos 12,000 seguidores en la cuenta. Esperé ansiosamente a que llegara un nuevo comentario de "Moriría por ti, Kevin", y afortunadamente no llegó. Parecía que bloquearlo realmente funcionó. Y dejé de saber del tipo durante unos meses. David y yo continuamos grabando regularmente. Y finalmente, David realmente no tuvo que trabajar por la mañana. Habíamos llegado a un punto en el que nuestros ingresos, combinados a través de las redes sociales, eran suficientes para pagar las facturas. Con ese éxito llegó la innovación, y nuestros videos mejoraron cada vez más con el tiempo. Una noche, después de haber terminado de editar y publicar nuestros clips diarios, llegó el comentario: "Te quiero mucho. Moriría por ti, Kevin". Ni siquiera le di la dignidad de una respuesta. Simplemente bloqueé la cuenta y seguí con mi día. Ni siquiera una hora después, recibí una nueva solicitud de mensaje. ¿Por qué me bloqueaste? Esta vez, sí, respondí. Te bloqueé porque estás loco. Espero que esto ayude. Respondió, no con palabras, sino con imágenes. Imágenes de páginas de un cuaderno, llenas de las cosas que David y yo habíamos grabado. Cada entrada tenía una fecha al lado, el día en que se grabaron los videos, lo que me inquietó increíblemente. Sin embargo, fueron las cosas que había escrito que no se habían publicado. Habían sido grabadas, pero eran de las que David y yo acordamos que no eran lo suficientemente buenas como para publicarlas. Te juro por Dios, tío, que cuando te atrapemos, te entregaremos a la policía al 100%.
Sigue tentando a la suerte. Te garantizo que te arrepentirás. Antes de bloquearlo, logró enviar un mensaje más. Te lo dije. Moriría por ti, Kevin. De hecho, tuve que tomarme un descanso de grabar después de eso. Tomé algo de dinero que había ahorrado y lo usé para reforzar nuestra seguridad. No quería correr ningún riesgo de que este tipo dijera a la mierda un día y simplemente nos asesinara a David y a mí. Con mucha cautela, volvimos a grabar. Estuvimos navegando con bastante tranquilidad durante un tiempo sin incidentes. Es decir, hasta el 6 de febrero de 2023. Ese día maldito está grabado en mi mente como un cáncer que se niega a ser extirpado. David y yo estábamos grabando un vlog de un viaje a Nueva York mientras hacíamos un directo en Instagram. Estábamos parados frente al edificio del New York Times, tomando fotos y disfrutando del paisaje. Una notificación de mensaje directo de Instagram apareció desde la parte superior de la pantalla. Todo lo que decía era 11.4 segundos. Confundido, deslicé la notificación y continué con el vlog. Pasaron 11.4 segundos y justo cuando abrí la boca para recitar el final de mi vida, una masa negra cayó en picado al suelo detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente para encontrar un montón arrugado de una persona rota y maltratada, desparramada por la acera. Aterrizó de espaldas y en la parte delantera de su camisa había un trozo de papel de cuaderno pegado a la tela con cinta adhesiva, escritas frenéticamente con un marcador Sharpie. En la página había 4 palabras que nunca olvidaré mientras viva. Te lo dije, Kevin. Mi ex manipuladora me envió una caja llena de disculpas 5 años después de que rompiéramos. El problema es que ella murió hace un año. Han pasado 5 años. 5 años desde que finalmente, dolorosa y desordenadamente, me extraje de esa relación. Fue una de esas relaciones que no solo termina, deja un cráter. Ella fue mi primer amor verdadero y era una maestra en un tipo de crueldad silenciosa e insidiosa. Una manipuladora de primer orden. Cada discusión era culpa mía. Cada inseguridad que tenía era un arma que ella afilaba y usaba en mi contra. Al final, yo era un despojo ansioso y vacío. Me llevó años de terapia, de reconstruir mi propia autoestima desde cero, para sentirme siquiera remotamente normal de nuevo. No la había visto ni hablado con ella en media década. Pensé que era libre. Entonces, el mes pasado, llegó la caja. Era un paquete pequeño y discreto en mi buzón, sin remitente, solo mi nombre y dirección, escritos con una caligrafía familiar, elegante y afilada, que reconocí al instante. Una sensación fría y pesada, el fantasma de una vieja ansiedad, se instaló en mi estómago. Su letra, en una pequeña etiqueta de cartón atada a la caja con una cinta negra, había 7 palabras, también de su puño y letra. Por todas las cosas que debí haber dicho, mi primer instinto fue tirarla, sin abrir, simplemente arrojarla al contenedor y fingir que nunca llegó, pero no pude. La curiosidad, la necesidad morbosa de un cierre final y largamente esperado, era demasiado fuerte. La llevé adentro. La caja en sí era hermosa. Era una cosa pequeña y ornamentada, tallada en una madera oscura y pesada, con intrincados diseños de enredaderas y hojas que serpenteaban por sus lados. Se sentía vieja, incluso antigua.
Me senté en la mesa de mi cocina, mi corazón un tambor frenético contra mis costillas, y levanté la tapa. Dentro, la caja estaba vacía. Estaba forrada con un terciopelo profundo, oscuro, que absorbía la luz. No había carta, ni baratija, ni explicación. Solo una caja vacía, forrada de terciopelo. Sentí una oleada de ira frustrada y familiar, por supuesto. Incluso ahora, 5 años después, seguía jugando, enviando un gesto críptico, hermoso y en última instancia, vacío. Era tan perfectamente ella. Puse la caja en una estantería de mi sala de estar, un extraño y oscuro monumento a un pasado que intentaba olvidar, e hice todo lo posible por quitármela de la cabeza. A la mañana siguiente, me estaba preparando para el trabajo. Pasé junto a la estantería y algo me llamó la atención. Había un pequeño trozo de papel blanco doblado en el centro del oscuro forro de terciopelo de la caja. Me quedé helado. Sabía con absoluta certeza que la caja había estado vacía cuando me fui a la cama. La puerta de mi apartamento estaba cerrada con llave. Nadie había entrado. Mis manos temblaban mientras la alcanzaba. Desdoblé el papel. En él, con esa misma caligrafía afilada y elegante, había una sola frase. Siento haberte hecho sentir pequeño en esa cena con tus amigos. Me quedé mirando la nota, mi mente dando vueltas. La cena había sido hace 7 años. Una pequeña reunión en el apartamento de un amigo. Ella había pasado toda la noche socavándome sutil y hábilmente delante de mis amigos más antiguos, convirtiéndome en el blanco de una docena de bromas suaves que me dejaron sintiéndome como un idiota. Casi lo había olvidado. Pero la disculpa era tan específica, tan literal a la conversación que habíamos tenido en el coche de camino a casa, donde yo había usado esas mismas palabras. Me hiciste sentir pequeño. Pasé el resto del día aturdido, con la nota doblada en mi bolsillo, un extraño carbón caliente contra mi pierna. Cuando llegué a casa del trabajo, fui directamente a la estantería. Había otra nota. Siento haber leído tu diario. La sangre se me heló. Ella siempre había jurado que no lo había hecho. Había sido una pelea enorme, una sospecha que nunca pude probar. Pero aquí estaba, una confesión, una admisión póstuma de culpa. Volví a comprobar 1 hora más tarde. Otra nota. Siento haber mentido sobre dónde estuve esa noche. Este fue el ritmo de mi vida durante la siguiente semana. La caja se convirtió en una máquina de disculpas infinita y automatizada. Cada vez que miraba una nueva nota, un nuevo trozo de papel doblado, un nuevo fragmento de nuestro pasado tóxico, me estaría esperando. Al principio fue catártico, validante. Cada nota era una confirmación de que no había estado loco. La manipulación, el hacerme dudar de mi cordura, todo había sido real. Era como si todas las viejas heridas que tenía finalmente estuvieran siendo punzadas, el veneno drenado. Siento haberle dicho a tu madre que fuiste tú quien rompió su jarrón antiguo. Siento haber coqueteado con tu mejor amigo en tu fiesta de cumpleaños. Siento haberte hecho abandonar tu clase de pintura. Pero entonces, las disculpas comenzaron a volverse más oscuras, más intrusivas. Siento haberte observado mientras dormías. Encontré esa un sábado por la mañana. Sentí un escalofrío
que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Recordé despertarme a veces, en plena noche, con la sensación de ser observado, solo para verla a mi lado, con los ojos cerrados. Siempre lo había descartado como un sueño. Siento haber puesto ese keylogger en tu keylogger portátil. Eso explicaba tantas cosas. La forma en que siempre parecía saber lo que estaba pensando, con quién estaba hablando, la forma en que sacaba a relucir cosas de correos electrónicos privados, fingiendo que era solo una suposición afortunada. Siento haberte seguido al trabajo ese día que dijiste que estabas enfermo. La caja no solo se disculpaba por las cosas que yo sabía, estaba revelando una historia secreta y oculta de acoso y violación, un nivel de obsesión y control que nunca había sospechado. La catarsis se estaba convirtiendo en un horror profundo y creciente. Era una invasión, una reapertura de un pasado que era mucho más monstruoso de lo que jamás había imaginado. Tenía que deshacerme de ella. Tomé la caja, con las manos temblando por una mezcla de miedo e ira, y la arrojé al contenedor detrás de mi edificio de apartamentos. La vi desaparecer bajo un montón de bolsas de basura. Sentí una sensación de finalidad, de alivio. A la mañana siguiente, estaba de vuelta en mi estantería. Estaba en el mismo lugar exacto, pulida e impecable. Y dentro, una nueva nota esperaba. Siento que intentaras tirarme. El pánico, un pánico crudo, frenético y animal, comenzó a apoderarse de mí. Llevé la caja a mi pequeño patio de hormigón y la golpeé con un martillo. Balanceé con todas mis fuerzas. La cabeza del martillo conectó con la madera oscura con un fuerte crack y rebotó, sin dejar ni un rasguño. La madera era imposible, antinaturalmente dura. El martillo, sin embargo, tenía una nueva abolladura en su cabeza. La caja era parte de mi vida ahora, una fuente inamovible, irrompible e interminable del veneno de mi pasado. Y entonces, las disculpas comenzaron a cambiar, empezaron a volverse predictivas. Una mañana, apareció una nota diferente. Era sobre el futuro. Siento lo que el hombre del autobús está a punto de decirte. Me quedé mirando la nota. Una sensación de profunda y vertiginosa incorrección me invadió. 1 hora más tarde, en mi trayecto al trabajo, el autobús dio una sacudida y un hombre grande y de aspecto enfadado tropezó y derramó su café. Se giró y me fulminó con la mirada, aunque yo estaba a 1 metro de distancia. «Mira por dónde vas, idiota», gruñó, su voz llena de un veneno extraño e inmerecido. La caja ya no solo estaba desenterrando el pasado, estaba prediciendo, o tal vez incluso causando, nueva negatividad en mi vida, y luego disculpándose por ello. Las notas se convirtieron en una mezcla de pasado y presente. Siento haber abollado el coche de tu padre y dejar que tú te llevaras la culpa. Siento el pinchazo que vas a tener esta tarde. Siento haberles dicho a todos nuestros amigos que tu novela era solo un pasatiempo estúpido. Siento que tu jefe vaya a perder ese archivo importante. Era un flujo constante, interminable de miseria, tanto recordada como recién entregada. Estaba viviendo en un campo de minas psíquico, con la caja como mi propia y malévola adivina personal. Tenía que hablar con ella, tenía que detener esto. Busqué en mis viejos contactos. Mis dedos se sentían como salchichas torpes y encontré su número. No lo había borrado, simplemente nunca lo miraba. Llamé.
Fue directamente a un tono de desconectado. Probé sus redes sociales. Sus perfiles habían desaparecido, desactivados. Me estaba desesperando. Llamé a uno de nuestros viejos amigos en común, alguien con quien no había hablado en años. Oye, dije, mi voz temblaba. Esto va a sonar muy raro, pero necesito ponerme en contacto con ella. Es una emergencia. ¿Tienes un número nuevo suyo? Hubo un largo y pesado silencio al otro lado de la línea. ¿Estás bien?, preguntó finalmente mi viejo amigo, su voz llena de una extraña y cautelosa preocupación. Sí, estoy bien, solo que realmente necesito hablar con ella. Otra pausa. Tío dijo, su voz suave, está muerta. Murió hace un año. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó al suelo con estrépito. Me quedé allí de pie, con la sangre rugiendo en mis oídos. Muerta. Estaba muerta. Un accidente de coche. Continuó la voz metálica de mi amigo desde el suelo. Fue horrible. Pensé que lo sabías. Sus padres enviaron un anuncio. Colgué. Estaba muerta desde hace un año. Pero la caja había llegado hace un mes. Y las notas seguían llegando. Tropecé hacia la estantería. La caja estaba allí, un vacío oscuro y silencioso. Y dentro, una nueva nota doblada. La recogí con una mano que estaba tan entumecida que apenas podía sentir el papel. Siento haber muerto. Mi mente se hizo añicos. La última y frágil barrera entre el mundo racional y esta pesadilla, imposible y despierta, se disolvió por completo. Esto no era una broma de mal gusto. Esto no era un último juego manipulador. Esto era otra cosa, algo de más allá de la tumba. Estoy escribiendo esto ahora porque no sé qué más hacer. Estoy atrapado. Las notas no han parado, pero ahora son diferentes. Ya no son solo disculpas por la vida que compartimos. Son despachos, postales desde cualquier infierno en el que esté. Y son más aterradoras que cualquiera de sus crueldades terrenales. Esta mañana había 3. Siento haber estado pensando en ti cuando morí. Estaba sosteniendo esta caja. Esa me hizo sentir físicamente enfermo. Yo fui el último pensamiento en su cabeza. Y de alguna manera, en ese momento final, ella había atado esta cosa a mí. Siento que el cielo sea rojo aquí. Siento que la gente de aquí no tiene corazón. Solo tienen espacios vacíos. La última nota, la que está en mi escritorio ahora mismo, la que finalmente me ha empujado a escribir esto, a gritar al vacío y rezar para que alguien tenga una respuesta, llegó hace 1 hora. Lo siento, tengo que irme ya. El que tiene la cara sonriente viene a por mí de nuevo. No sé qué hacer. Creo que estoy atado a un fantasma y su única conexión con el mundo de los vivos soy yo. La caja está en mi estantería y sé, con una certeza que lentamente me está aplastando la vida, que una nueva nota ya está esperando y tengo mucho miedo de leerla. Esto fue Noche de Horror. Si sobreviviste a estas historias, suscríbete, porque lo más aterrador aún está por llegar.